Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana. La semana anterior, si mal no recuerdo, el viernes, la Corte Constitucional emitió una resolución, admitió al trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el decreto ejecutivo 754 que reformó el reglamento para la aplicación del Código Orgánico del Ambiente y supuso o allanó el camino para la denominada consulta ambiental. Ese reglamento fue demandado, la constitucionalidad del reglamento fue demandada por colectivos indígenas sociales ante la Corte Constitucional. La Corte admitió el trámite, pero al mismo tiempo aceptó una medida cautelar y dispuso la suspensión de la consulta ambiental que se estaba desarrollando. Ayer el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, anunció que se ha ingresado a la Corte Constitucional un pedido para dejar sin efecto esa medida cautelar, más allá obviamente de que la Corte tiene que continuar con el trámite de esta demanda de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son las implicaciones de esta medida? Es uno de los temas que vamos a abordar en este momento con Rebeca Illescas, exministra de Minería y especialista en estas materias. ¿Cómo le va, Rebeca? Bienvenida, buen día. Hola, buenos días. Gracias, Fabricio, por la invitación y buenos días a todas y todos los que nos escuchan. ¿Sorprendió la decisión de la Corte de, más allá del trámite de la demanda de inconstitucionalidad, disponer como medida cautelar la suspensión de la consulta ambiental? Bueno, sí, sorprende todavía, ¿no? Lamentablemente, en esta situación política, social que hemos venido viviendo los últimos años, a pesar de que no debería ya sorprendernos nada, todavía tenemos la capacidad de sorpresa. Sobre todo porque este es una norma y aquí un poco mi idea es explicar y tratar de conversar alrededor de temas sensibles como son todos los productivos y mucho más los sectores extractivos del petróleo y la minería, ¿no? Y esta es una norma, y aclarar, Fabricio, que no responde a la coyuntura política, ni es un pedido que envía la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, sino más bien es un proceso que viene desde el año 2018 por un propio pedido de la Corte a la Presidencia que pueda regularizar, normar un artículo del Código Orgánico Ambiental que, de acuerdo a una propia sentencia de la Corte, establecieron que era inconstitucional. Estamos hablando desde el 2018. Y lo hizo la misma Corte, esta misma Corte. Esta misma Corte, o sea, la Corte no, bueno, sí, cambiaron a algunos magistrados, sí. Pero la Corte Constitucional en el año 2018 aboca conocimiento sobre una demanda que interpone un recurso, un colectivo ambiental, donde indican que uno de los artículos del Código Orgánico, del reglamento del Código Orgánico Ambiental, vulneraban algunos derechos sobre consultas ambientales. Entonces, en este sentido, le manda a la Corte a la Presidencia que regule esta nuevamente para que se puedan hacer estas consultas ambientales, que también es una confusión. Incluso, tristemente, dentro de los propios magistrados, al parecer, hay alguna confusión, no solamente sobre la temporalidad, sino también sobre el proceso, y yo siento que lamentablemente también hoy se está confundiendo todos los temas por la coyuntura política. ¿En qué estado se suspende esta consulta ambiental? O sea, cuando la Corte emite esta medida cautelar de suspensión, ¿en qué estado se encontraba la consulta? Bueno, la consulta hoy, como repito, Fabricio y todos los que nos están escuchando, viene desde un proceso del año 2018, luego se emite una normativa de consulta prelegislativa. Recuerda que ahora, para poder hacer cualquier cambio legal, normativo, se necesita adicionalmente una consulta prelegislativa. Una vez que se emite la norma para hacer la consulta prelegislativa, el Ejecutivo hace este proceso, luego emite ya la norma que va a reemplazar estos artículos para que se haga la consulta ambiental. Además, partimos desde conceptualmente la necesidad que es evidente, legítima, y que además todos queremos que se consulte a las personas que se encuentran, a las comunidades que se encuentran afectadas por cualquier proyecto productivo. Adicionalmente, hay que decir esto no afecta a un sector, no es que se detienen las actividades de un proyecto minero, petrolero, se detienen las actividades
para poder emitir permisos ambientales y hacer consultas ambientales a todos los proyectos productivos en el Ecuador. Esto es súper grave, porque estamos hablando que el Ministerio de Ambiente emitió un comunicado en el que establecía que más de 27 procesos de consulta en proyectos, inclusive para hacer, por ejemplo, un hospital. Proyectos productivos, proyectos en general que necesites un permiso ambiental. Más de 20 proyectos que estaban ya en consulta y más de 2.000 millones en inversiones inmediatas, sin pensar a largo plazo. Entonces esto, recapitulando, no es un proceso, no es una consulta, no es una disposición, no es un decreto que envía el Ejecutivo para que sea aprobado o revisado por la Corte. Esto es un proceso que viene desde el 2018, pedido por los mismos colectivos ambientales. Ellos mismos solicitan, me siento vulnerado en mis derechos, quiero que me consulten, la norma vulnera mis derechos, la Corte le acepta y le dice, estamos de acuerdo, y le pide al Ejecutivo que regularice. Ojo que esto incluso es del periodo de presidencia anterior. Entonces, como no se hizo en ese momento, irresponsablemente, entonces vamos tantos años esperando para que se emita esta norma y se pueda hacer el proceso. ¿Cuándo se detiene? Cuando ya finalmente se tiene la norma, se hizo el proceso prelegislativo, se emite ya la norma para hacer la consulta ambiental y de manera urgente, imagínate, más de 3 años esperando los proyectos para poder hacer consultas, nuevamente repito, no solamente de minería, petróleo. Para hacer un hospital necesito el permiso ambiental. Hemos esperado 3 años que el Ejecutivo responsablemente haga algo, que se demoró 3 años en hacerlo, 2 presidentes, para que la Corte hoy, de la noche a la mañana, tome una decisión que va a afectar a todos los ecuatorianos, Fabricio, porque esto detiene inversiones en un país que no tiene unos indicadores de desempleo terribles, de seguridad gravísimos. La seguridad parte de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, de la enorme desigualdad que tenemos. Entonces, yo sí me cuestiono y me pregunto, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué son todas estas declaraciones que hace, todas estas disposiciones que hace la Corte? ¿Usted encuentra una contradicción entonces en la propia Corte entre lo que dispuso en el 2018 y esta decisión de 2023? Yo lo que siento, sobre todo, uno, que es una ligereza a tomar una resolución de una manera tan abrupta, sin tomar en cuenta consideraciones legales, sociales, económicas, técnicas. Entonces, creo que hay una ligereza en el análisis que hace la Corte y luego hay una confusión, porque estamos confundiendo términos legales, estamos confundiendo términos políticos. Entonces, lo que hoy estamos viviendo es una tremenda confusión. Yo digo que vivimos una esquizofrenia, ¿no? Aquí le voy a leer un mensaje que me escribe un oyente. Me dice, entiendo la visión de los mineros, petroleros y su deseo de trabajar y explotar los recursos naturales, pero en el marco constitucional del país es garantista. La Corte está actuando bien apegada a la Constitución y hacen lo correcto, dice un abogado que en cambio tiene una posición distinta. ¿Qué opina usted? Bueno, yo agradezco la pregunta, además para poder conversar. Ese es otro tema que yo vengo además impulsando, Fabricio. Ayer lanzamos un laboratorio de innovación social energético minero en la Universidad UTE, y parte de nuestro interés y el sentir es que conversemos sobre esto precisamente, ¿no? Pongamos nuestras posiciones de manera respetuosa y lleguemos, ojalá como sociedad podamos llegar a un acuerdo. No hemos logrado en los últimos años, creo que además se ha incrementado los problemas de poder conversar, de poder sentarnos a un diálogo. Ahora, de lo que indica el colega, también soy abogada, que nos hace esta pregunta, en ningún momento, y estoy absolutamente de acuerdo con él, que se deben vulnerar los derechos de todas y de todos los ciudadanos. No se deben vulnerar nuestros derechos para ser consultados. Esto es un proceso participativo que establece la Constitución, que establecen las leyes, todas las normas. Entonces, en primer lugar, es todo lo contrario. ¿Qué es lo que norma y qué es lo que regula esta disposición de la propia Corte nuevamente, y que recoge y lo regula el Ejecutivo, porque es su competencia? Es precisamente eso, Fabricio, que se consulte a las comunidades y se consulte a la ciudadanía que está interesada en los proyectos.
alrededor las zonas de influencia, ojalá, porque son los más afectados, y luego se puede ampliar esta zona de interés. Ahora, mire, por ejemplo, lo que pasó el mes pasado en la provincia de Bolívar, en el cantón Las Naves. Esto lo publicó, y voy a dar lectura a la nota que publicó la página web de Coavisa del 14 de julio del 2023. Una violenta confrontación tuvo lugar cuando un grupo antiminero lanzó piedras contra la unidad de policía comunitaria del cantón Las Naves en Bolívar. Para ubicarles geográficamente, Las Naves queda muy cerca del límite provincial entre Bolívar y Los Ríos. Es en el subtrópico de la provincia de Bolívar. El incidente dejó como saldo 3 agentes heridos, 2 manifestantes retenidos y daños en la infraestructura policial. Los disturbios ocurrieron coincidiendo con el 5º día de socialización del proyecto minero Curipamba El Domo. Creo que esto también matiza esta discusión que estamos generando. O sea, aquí había una socialización y en medio de eso la oposición de grupos que no están de acuerdo con la actividad minera, Rebeca. Así es, Fabricio. Volviendo a lo mismo, uno, todos queremos que se realicen las consultas. Entonces, la esencia de esta normativa y lo que queremos que se haga, y eso es lo que se dispone de la Corte otra vez, es que se consulte a las comunidades. Entonces, en primer lugar, todos estamos de acuerdo sobre eso. Después, ¿cómo voy a consultar si no sé cómo consultar? Esto ya es un tema metodológico, un tema de gestión de política pública. ¿Qué es lo que hace esta norma? Regula cómo le vamos a consultar. Porque el día de mañana yo le puedo consultar a la gente que está me invento a 1 kilómetro alrededor de un proyecto, pero la norma no me regula si es a 1 kilómetro de la zona de influencia o a 2 o a 3, o a quién consulto o cómo consulto. Eso es lo que regulariza esta norma. Entonces, si estamos todos de acuerdo que nos deben consultar, en principio no debemos oponernos a esa consulta. No estamos, yo en absoluto estoy defendiendo ninguna posición en el sentido de que sea a favor o en contra de que se ejecute ningún tipo de proyecto. Obviamente yo trabajo en los sectores de recursos naturales, tengo mi posición frente al tema que va más allá de esto, ¿no? Obviamente esto es un modelo de desarrollo que estamos discutiendo. Ahora, ¿qué pasa en las naves? Y ojo, también a todas las personas que nos están escuchando, esto no es para regular la minería, es un proceso de consulta para sacar un permiso ambiental para todos los sectores productivos, camarón, banano, petróleo, azúcar, todo, absolutamente todo. Entonces, partiendo de eso, hay 27 procesos de consulta que están, o más de 20, me parece que indicó el Ministerio de Ambiente. Dentro de esto, normativa que se demoraron 3 años responsable o irresponsablemente en sacar el Ejecutivo. Estaban, por supuesto, las empresas esperando para poder hacer este proceso. ¿Qué pasa en las naves? Un proyecto minero, es un proyecto que debería ser un orgullo, es un orgullo para los ecuatorianos, es un descubrimiento de un geólogo ecuatoriano que está en las naves, como bien indicas, Fabricio, y empieza este proceso. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero consultar, vengo a conversar, y luego de que yo quiero, con la gente que quiere ser consultada, gente externa al proyecto. Y esto está 100% confirmado, no solamente por la empresa, por la propia policía, por los propios grupos, las comunidades, en que no es gente de las naves, sino gente externa que viene de manera violenta a irrumpir y a interrumpir ese proceso de consulta. Y esto además, Fabricio, más allá del tema minero, más allá del tema del proyecto de las naves, no es posible que como ecuatorianos no podamos conversar y ponernos de acuerdo. ¿Cómo es posible que lleguemos a un punto de lanzarse piedras, bombas, armas? Esto es gravísimo. O sea, el problema de seguridad, cómo no hemos podido resolver ninguna situación en el país de forma seria, respetuosa. Nadie dice que uno pueda oponerse. Estamos todos de acuerdo en que uno no tenemos por qué estar de acuerdo todos. Pero no por eso yo voy a venir acá y decir, Fabricio, no estoy de acuerdo, qué horrible que está este lugar, voy a destruir. Entonces es lo mismo, no podemos llegar de manera agresiva. ¿Qué pasa en las naves? Las naves es una zona de influencia de este proyecto, el proyecto de la empresa Curipamba, es el proyecto El Domo, es un proyecto que tiene iniciales inversiones de más de 300 millones de dólares, una zona que la comunidad en la situación de pobreza, de migración, Fabricio, ¿cuántos migrantes, cuánta gente? A mí me duele el corazón saber cuánta gente no tiene oportunidades de empleo y tienen que ir a perder casi la vida por cruzar fronteras a buscar otros lugares donde les puedan acoger y dar empleo.
¿Qué pasa en las naves? La gente quiere ser consultada, le están consultando y viene gente de afuera con otros intereses, agresiva y violenta, y no permiten que se haga la consulta. No permiten que se avance con un proceso normativo, regularizado, legal, legítimo. Acá me escriben y me dicen, el origen de todos esos problemas se relaciona con que existe la mayoría de concesiones sin consulta previa que constaba en la Constitución y el Estado no lo hizo antes de otorgar las mismas. Eso es diferente a la consulta popular, a la consulta ambiental, que es un segundo proceso, me dicen. Sí, bueno, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, quiero que me consulten, pero cuando quiero consultar me opongo a la consulta. Entonces, honestamente, yo creo que si alguien de afuera nos mira, no solamente de otro país, yo creo que de otro planeta y universo, dice, los ecuatorianos son sumamente raros y complejos. Vivimos en esta esquizofrenia, quiero una cosa, pero cuando ya me van a dar, me opongo. Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿qué queremos? Quiero que me consulten, permitamos que se consulte. No quiero que me consulte, ok, entonces, ¿qué hacemos? Ahora, sí, esto es un montón de diferencias. Hay la consulta previa legislativa, la consulta ambiental, la consulta previa libre e informada social, eso es otro proceso. Y además hay una complejidad enorme que en términos de tiempo no vamos a poder ahondar, Fabricio, y a todos los que nos escuchan, pero me encanta el tema, me encantan las preguntas. Desde la universidad vamos a poder conversar de todos estos temas. Legalmente existen procesos, procedimientos, principios de derecho. ¿Cómo se aplica esta normativa? No se ha vulnerado ningún derecho, no se ha entregado y otorgado ninguna concesión de manera ilegal. Eso no es cierto. Yo puedo ser muy categórica en ese tema, sino que hay confusiones sobre los procesos de consulta y de otorgamiento de concesiones. Y eso ya es un proceso, es un tema legal de las competencias y capacidades que tiene el Estado, el gobierno, de las cuales a veces y ciertas organizaciones tienen confusión. Ahora, dentro de toda esta discusión, ¿cómo asume usted lo que se viene? El próximo domingo 20 de agosto habrá un pronunciamiento de Quito, Distrito Metropolitano y las parroquias del noroccidente sobre la posibilidad de explotar minería artesanal de mediana y de gran escala en la zona del Chocó andino. Son 4 preguntas en una sola consulta popular. ¿Cómo analiza usted esos escenarios, Rebeca? Tremendo, Fabricio, porque no solamente son 4 preguntas sobre un tema que nadie entiende, además tenemos la consulta del ITT y un proceso electoral muchísimo más complejo, más importante, digamos, en este momento para todas y todos los ecuatorianos, como es la elección de un nuevo o nueva mandataria. Entonces, en principio pienso que es una irresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral haber mezclado estos temas, ¿no? Es demasiado profundo tratar tantos temas cuando la ciudadanía todavía no sabe ni cuáles candidatos hay para las elecciones presidenciales. Luego, decir que yo sí me pongo también, por otro lado, me parece interesante y celebro y me pongo contenta de que además son jóvenes de colectivos ambientales que respeto y además valoro sus intereses ambientales y sus intereses, que todos los tenemos, ¿no? Ojo, sobre el futuro del Ecuador. Esto es lo que nos permite, Fabricio, y yo decía en otra entrevista con unas chicas también que conversábamos al respecto, que esto nos ha permitido también pensarnos una reflexión profunda sobre qué queremos como país y nuestro modelo de desarrollo socioeconómico. Esto está buenísimo porque nunca lo hacemos. Hablamos sobre coyunturas, nunca pensamos en el futuro, no planificamos. Es un país que con estos cambios políticos es muy difícil planificar. Entonces, está muy bien, yo celebro y felicito que tengamos esta conversación, pero en la coyuntura política mezclamos todo y es un tema tan grave que al final son decisiones complejas. Para decirles también finalmente que los recursos minerales y los recursos estratégicos son fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país, son fundamentales para sostener la dolarización, Fabricio, porque estos son ingresos muy grandes que en términos macroeconómicos son los que nos mueven la balanza, son los que nos mueven la aguja. Estamos hablando de miles de millones de dinero. Ahora, ¿qué considero yo? Que no se debe hacer no solamente minería, todas las actividades
industriales tienen que tener una planificación, un orden. Hay lugares donde se deben hacer, donde no se deben hacer. Sería una locura que yo venga y te diga, Fabricio, ¿sabes qué? Mañana vamos a hacer una mina aquí en el Parque La Carolina y vamos a destruir el parque. Esto no porque existe una planificación urbana. De la misma manera, tiene que haber una planificación nacional. Yo no defiendo que se haga o no minería en el Chocó. Es más, yo cuando fui ministra desgrafiqué las áreas en el Chocó. Ojo, en el Chocó no hay minería industrial, no hay gran minería. ¿Hay minería artesanal? Hay minería artesanal, hay ¿Y pequeña y mediana? Pequeña minería artesanal, y hay también minería no metálica. Eso es otro problema. Hay minería para construcción, que es la minería de áridos y pétreos, que además hay permisos enormes para sacar minerales de construcción para los propios GATS que están en la zona, que son los que impulsan la consulta. Entonces yo les agradezco, y siempre mencioné esto, que bueno, cuidemos el Chocó. Pienso que es una área sensible, que no se debe hacer minería. Tal vez sí, estamos de acuerdo, si es que tuviéramos información geológica de todo el país. Pero yo también, como ciudadana y como autoridad en su momento, le pedí a los GATS y les pido, no hagamos nada. No es posible que no queramos hacer minería metálica a gran escala, pero sí vamos a permitir pequeña minería. Y sí vamos a permitir minería de áridos y pétreos de los municipios para que hagan sus obras. No sabemos cuáles son. Porque ese tipo de minería no forma parte de la consulta. No, eso no forma parte de la consulta. Por eso digo, esto también es una... No sé, yo creo que impulsamos este tipo de consultas romantizando algunos temas ambientales, pero no entendiendo la parte técnica. Y además, finalmente, vuelvo a repetir, yo estoy de acuerdo, hay zonas en las que no se debe hacer, no solo minería, no actividades industriales. Debemos proteger zonas que son altas, sensibles ambientales. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero hay otras que sí debemos hacer minería. No podemos permitirnos, como ecuatorianos, en la situación de seguridad que tenemos en el país, de inseguridad, en los cuales parte de la desigualdad, la pobreza, hay zonas que tenemos información de que existen minerales, yacimientos que nos van a poner en un escenario futuro absolutamente distinto al país. Zamora, Morona, Imbabura. Entonces, estamos de acuerdo. Otras zonas son sensibles y que no debemos hacer minería también, pero la discusión del Chocó no va a solucionar nada, absolutamente nada, en términos ambientales, en minería, nada. ¿Y qué es lo que hace? Confunde. Y además es una pregunta que yo, que conozco el sector, tengo que repetir 3 veces para leer y entender. ¿Quién sabe qué es minería a gran escala, pequeña? No, nadie sabe nada. Entonces también es una irresponsabilidad de los colectivos que impulsan y por supuesto el Consejo Nacional Electoral al haber puesto preguntas tan complejas. Lo mismo el ITT, ¿no? Hay un antecedente, la consulta popular que prohibió la actividad minera en el Cantón Girón, provincia de Azuay. ¿Podemos hacer una comparación de los efectos de esa decisión con lo que podría pasar el domingo 20 de agosto en el Chocó Andino? Creo que sí, parte de la misma lógica, además que, Fabricio, los grupos antiextractivos han llevado a la judicialización de su lucha y por supuesto también al tema que terminan en estas consultas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a decir, yo creo que como ecuatorianos debemos primero discutir qué modelo de desarrollo social y económico queremos. Segundo, o quizás primero, entender también cuál es nuestra situación actual económica, de seguridad, de oportunidades de empleo, etcétera. Y luego de esto decir, ok, entonces organicémonos. Más debemos que, no todo es blanco y negro. Nadie tiene la verdad, no es que yo tengo la verdad, no tienes tú, no la tiene el señor de al lado. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Debemos también conversar sobre procesos de transición. Ok, no queremos, y obvio, yo tampoco pienso que, además los recursos naturales no son infinitos. De aquí a 20, 30 años, ¿cómo vamos a vivir? Tal vez todavía de los recursos naturales, pero sí en un proceso de dejar de vivir de estos recursos, porque no vamos a tener siempre. Entonces, en 50 años... ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el proceso de transición? Pero no es de la noche a la mañana. No es que hoy yo dejo de explotar el ITT y ya mañana ¿qué hago? No es así, no funciona el mundo real así. Y esa es la irresponsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Azuay? Y qué posiblemente pasar lo mismo. Repito, en el Chocó no hay minería a gran escala. En el Chocó no hay. Entonces, ¿qué estamos decidiendo sobre algo que no existe? Por supuesto, sobre algo que a futuro queremos que no pase. Estamos de acuerdo todos. También estoy de acuerdo. Desgrafiqué las áreas en el Chocó para explorar de minería a gran escala que nunca puso una empresa un esfero. Entonces, no existe minería. Estamos de acuerdo. Ahora, en otros lados debe haber, por supuesto. Necesitamos esos recursos. Los necesitamos. ¿Qué pasó en Azuay?
se hace la consulta, además se hace la consulta en Cuenca, que es lo que pasa en Quito, vamos a decidir nosotros sobre lo que va a pasar en el Chocó. Hicieron en Cuenca sobre lo que va a pasar en los proyectos que están aislados. No tiene sentido que Quito, Distrito Metropolitano, se pronuncie sobre lo del Chocó. Yo creo que sí. Yo creo que todos deben ser consultados. Porque, a ver, ahí están incluidas las parroquias del noroccidente de Quito, que pertenece a Quito. El cuestionamiento de la industria es que se le está consultando a los quiteños y no a las comunidades que están cercanas a los proyectos. Pero ahí vuelvo a decir... ¿Qué son las parroquias del noroccidente? ¿Qué son las parroquias del noroccidente? Yo personalmente estoy de acuerdo. Yo creo que debemos aprender a conversar y estos procesos participativos deben ser de todos los que quieran involucrarse. Está muy bien. Ahora, y solo para cerrar el tema de Azuay, ¿qué es lo que pasó? Y ahora hay un candidato a la presidencia que fue uno de los que lideró que se cierre uno de los proyectos de mediana minería en la zona. Jamás volvió. Incendió el tema, se regresó a vivir tranquilamente en su casa y nunca más volvió. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y por favor, Fabricio, yo les invito a todos que vayan a ver qué es lo que pasa en la zona, en el proyecto Río Blanco. Está inundado de mineros ilegales, que eso sí es un descontrol absoluto. En términos ambientales, yo estoy mucho más preocupada que hoy en el Cajas están haciendo lo que les da la gana. Y además, la minería ilegal, que es ya un tema de seguridad, delitos y un montón de situaciones muchísimo más graves que una minería controlada. Correcto. Rebeca, gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate sobre estos temas. Muy gentil. Gracias, Fabricio. Un buen día a todos. Gracias a Rebeca Illescas, que ha estado con nosotros, exministra de Minería, hablando sobre la consulta ambiental, las últimas decisiones de la Corte Constitucional y la consulta popular que se efectuará respecto de la actividad minera en la zona del Chocó andino. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.